Bueno, Marcela Almeida estuvo entre las víctimas de Guillermo Moreno en el INDEC, la sacaron de su cargo en el IPC, que es la división que mide justamente índice de precios al consumidor, que se volvió como la dependencia más peligrosa para estar con la llegada de la gente de Moreno, ¿no? ¿Cómo te va, Marcela? Hola, ¿qué tal? Sí, fue así, la intervención empezó por ahí, ¿no? Por el índice de precios al consumidor en enero de 2007, o sea, estamos hablando ya de casi 7 años, y yo estaba ahí, me encargaba del IPC nacional, que existía como un proyecto que abarcaba ya las provincias más importantes, de extender la cobertura geográfica del índice de precios. Y bueno, después es la segunda cosa que cayó, porque cuando las provincias empiezan a disparar con respecto a la medición de Gran Buenos Aires, deciden eliminar el programa directamente. Claro, porque primero tocan el índice de precios local, digamos, Claro. el que mide Capital y Gran Buenos Aires, y lo que pasa es que entraba en contradicción con el datos que llegaban de Mendoza, de Santa Fe, de San Luis, entonces Exacto. Eliminaron el resto de las Claro. mediciones. Cuando llegaron tampoco conocía muy bien el funcionamiento de cómo se calculaba el índice, ni de que existía demasiado el índice nacional. Yo creo que por eso fue la contradicción primera. Beatriz Paglieri siempre decía que ella de índice de precio no sabía nada, y tocan el índice, en realidad el de Capital y GBA es el oficial, es el que sirve para oficial. El que damos nosotros como índice. Claro, la inflación. Cuando dice la inflación, ese es. El otro era un índice que se hacía, que estaba era un proyecto que estaba difundiéndose, pero era como complementario, digamos. Ah. ¿Cuántos empleados tiene hoy el INDEC? Aproximadamente 1.700. Y de esos 1.700 a lo largo de estos 7 años de la intervención para acá, ¿cuántos entraron? Nosotros sabemos que hubo una entrada de 600 más o menos, que fue después de la mitad del 2007, entre eso y mitad del 2008. O sea, prácticamente duplicaron la planta. Sí, casi. Un 50%, un poco más. Sí, 60%. Si eran 1.000, entraron 600. Sí, sí. Sí. Sí, porque en un momento nosotros habíamos hecho un paro muy largo desde ATE cuando la directora de la encuesta permanente de hogares se niega a publicar, a avalar los datos de pobreza e indigencia. Cintia Poc, otra de las víctimas de Moreno en el INDEC. Entonces habíamos hecho un paro muy largo y ellos empezaron a clonar los puestos de trabajo y a traer gente duplicando los puestos de trabajo que ya existían. Y después esa gente se fue quedando, ¿no? Hay en todas las áreas, y no necesariamente vinieron de la mano de Moreno porque fueran afines sino por amistad, por de diversas formas. Lo que sí pasó es que las direcciones más importantes sí pusieron funcionarios alineados con Guillermo Moreno, digamos, eso sí fue así. O sea que esa estructura, con la ida de Moreno, sigue todavía hoy con una lógica, digamos, Sí, es la que sostuvo la mentira durante estos 7 años. O sea, nosotros pensábamos ayer, digamos, a todos nos sorprendió la noticia, no, lógicamente. Me imagino en el INDEC, cuando llega la noticia se fue Moreno. Claro, ya había pasado muchas veces que habíamos recibido esos rumores y nunca había ocurrido, entonces no lo creímos, esa fue la primera reacción. No, porque además no sé si les pasó en la tele, hubo un blooper increíble. Sí, que no se escuchaba. No se escuchaba, salió Cochimarro, lo anuncia, va para atrás, y todo el mundo corriéndolo porque no habían llegado, había un problema técnico, quedaron las televisiones congeladas en el Zócalo, anuncio, nadie sabía qué anuncio era. Sí, sí. Igualmente ya no estábamos a esa hora en el INDEC porque era un horario bastante tarde. Lo que sí todos pensábamos es, bueno, hay que ver hasta dónde llega la limpieza y la decisión política de sanear las estadísticas públicas, de devolverle confiabilidad. Obviamente hay que sacar, nosotros decimos la intervención y la patota, pero tienen nombres y apellidos, vos los nombrabas antes. Ana María Edwin, Norberto Iscovich, José Luis Blanco, son toda gente que ha avalado esto. Gente del INDEC, digamos, Ana María Edwin tenía una carrera dentro del INDEC, no es gente que mandó Paglieri, sino al principio la interventora viene de afuera, Beatriz Paglieri, que después va a trabajar con Moreno en la Secretaría, y ponen a alguien que era de Recursos Humanos, ¿no? Como es Ana María Edwin, al frente del INDEC, que es alguien de la casa, digamos. Sí, ella es del INDEC de hace muchos años, siempre hizo carrera en Recursos Humanos, o sea, no, pero evidentemente es la que se puso, y lo recuerdo de ese momento, la que se puso al hombro el llevar adelante la manipulación, porque el primer índice que se saca, ningún director quería hacerse cargo de difundirlo. De difundirlo y de tocar las cifras, porque los que trabajamos ahí decíamos, bueno, nos están dando una orden de modificar una cosa que no está en la metodología de trabajo. ¿Quién se va a hacer cargo? Porque yo soy el empleado. ¿Quién
va a firmar que esto es lo que hay que hacer, y nadie quería hacerse cargo, y ella es la que vino personalmente a que todo esto pudiera funcionar, porque Beatriz Paglieri no era personal del instituto, digamos, estaba ahí, pero no era personal. Entonces, ella desde el primer momento es la que avaló esta situación, por eso es la primera que tiene que irse, porque no hay forma de recuperar la credibilidad si sigue estando dentro del INDEC, ¿no? O sea, que ingresaron unas 600 personas. ¿Cuántas, como vos, como Cintia Poc, debieron irse? Muchas, porque no solo debieron en el sentido que las sacaron, hubo muchas jubilaciones compulsivas a gente que llegaron a la edad y como lo normal era que siguieran quedándose, sobre todo para capacitar a gente con menos experiencia y demás, y las obligaron a irse. Hubo mucha gente que se fue por los aprietes de todo tipo, económicos, por ejemplo, o porque te quitaban las tareas. Un profesional joven que le quita las tareas no se va a quedar a vivir ahí. No, es una forma de castigo muy cruel en los trabajos. Totalmente. Tener a alguien sin trabajar es una forma muy, muy cruel y muy difícil de tolerar de para el sostener, trabajador. claro, sí. Sí, Entonces, no es solo los que sacaron, sino los que tuvieron que irse. Despidos concretos. Los que tiraron la toalla. Claro, sí. En estas condiciones. O dijeron, claro, no quiero seguir. Despidos hubo 13 en el 2007, en noviembre, que varios de ellos trabajan hoy en el Ministerio de Economía, porque la justicia les ordenó sí, logramos hacer en ese momento un acuerdo y que fueran a trabajar ahí. Y después hubo otros despidos sueltos, digamos, más dispersos. Por ejemplo, Facundo Laite, un muchacho que trabajaba en el área del censo de población y que por no querer difundir datos que consideraba que no eran técnicamente sostenibles, lo echaron, y ahora la justicia en primera instancia le ordena la reinstalación también. O sea que hay dos casos, el tuyo y este otro de la justicia ordenando la reincorporación de trabajadores lo que pasa es que echados. Es la primera instancia, el INDEC seguro va a apelar y bueno, sigue todo un curso que puede llevar tiempo, pero en tu caso también debieron abrirte las puertas otra vez. Sí, de manera extrañísima. El lunes 11 no pude ingresar, yo ingreso con una tarjeta que tengo desde que repartieron las tarjetas, decía acceso denegado, me dijeron no, es orden de la dirección, no sos más empleada. Nunca el INDEC me consideró empleada porque esa es parte del juicio, ellos dicen que no soy empleada porque me contrataban, bueno. Pero el viernes pasado nosotros hacíamos el abrazo al INDEC y previamente hacíamos una asamblea y yo dije, hoy no probé, y puse la tarjeta de molineta y pasé. Entonces, incluso le pregunté a las chicas del control de acceso y me dijeron, no, sí, ahora estás autorizada. Y después desde ese día volví a pasar. Ayer el jefe de personal me dice, te llegó un telegrama que, llegó al sindicato diciendo que a pesar de que no están de acuerdo van a hacer caso al fallo de la justicia y transcriben que me van a devolver las tareas que lo que el fallo dice, que me tienen que devolver las tareas de febrero del 2007 y las mismas condiciones remuneratorias. Veremos en qué se traduce eso y sobre todo si ahora hay tantos cambios, habrá que ver, ¿no? Me imagino la expectativa en este momento ahí en el INDEC debe ser un hervidero, ¿no? Sí. Yo todavía no fui, digamos, iré ahora, pero claramente hay mucha expectativa, había mucha gente con mucho temor, pero que en los ascensores o en los lugares donde no había cámaras siempre te preguntaba ¿y cuándo se van? Ese clima existe y si ven que es verdad que se van a ir, yo creo que va a haber una situación muy distinta y de mucho relajarse en un sentido, porque se han vivido momentos muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Muy difíciles y que se han sostenido mucho en el tiempo. Entonces se naturalizan, se da una situación que todo el mundo ya vive con el temor instalado y ya no hace falta que te digan no vayas o no hagas porque ya lo tenés incorporado. Entonces eso genera una cosa en los lazos hasta personales. Claro, sí, eso es una institución finalmente. Y uno imagina que quizás darán a conocer además cómo se constituyen estos índices, porque uno de los grandes, digamos, no solo toqueteó el número, sino que además una de las primeras decisiones que toman es ocultar cómo llegan a ese número. Antiguamente, ¿no? El INDEC daba el número y te explicaba qué había tomado, qué había ponderado y cómo para llegar a ese número. ¿Cómo se compone ese número que siempre da alrededor de 10 mágicamente? Sí. Se ha convertido en un secreto de Estado. Sí, es un secreto. La justicia en un momento los obligó a través de un pedido que había hecho una ONG. Sí. Los obligó a publicar la canasta completa y las ponderaciones. El tema es que ellos dejaron de publicar, por ejemplo, los precios promedio
que usan o que se obtienen del cálculo. Entonces eso te quita referencia de qué es lo que de verdad están tomando. Cuando uno hace una cuenta de los últimos precios promedio que había y le aplica la variación que ellos mismos dicen que dan, te dan precios ridículos, que no, es evidente que no los están tomando en ningún lado. Por ejemplo, digo, el kilo de pollo a 6 pesos o a 5 pesos, eso no resiste ningún análisis. O el pan que no llega ni a 7, o digo, todos cosas que no pueden ser. Entonces lo que han hecho es ocultar información. Cuando la información no se puede justificar, se oculta. Bueno, ahora veremos qué pasa, ojalá pase algo positivo. Y recupere su credibilidad, ¿no? También para poder saber cosas tan elementales como qué pobreza hay en la Argentina, porque recordemos que no solamente no sabemos qué inflación, sino que no tenemos ni la menor idea. Bueno, depende, hay gente más o menos, pero digamos, es evidente que las cifras de indigencia y de pobreza, claro. ¿no? Si uno subestima lo que necesita una familia tipo para sobrevivir cada mes, finalmente termina subestimando cifras tan importantes como pobreza e indigencia, ¿no? Sí, que son mucho más sensibles, ¿no? Que el número frío de la inflación, sí o no, 0,7 o 0,8, poco importa. En realidad nosotros habíamos hecho desde la Comisión Técnica de ATE en el INDEC hace un par de años unas estimaciones usando datos oficiales, pero con precios mejores, digamos, y nos daba que la pobreza real triplicaba la pobreza oficial aproximadamente y la indigencia la duplicaba. Yo creo que debe ser más o menos esa la relación, pero todos más o menos. No hay forma de saber efectivamente qué es lo que sucede y eso es grave, ¿no? Claro, hay una negociación en marcha con el Fondo Monetario Internacional también, ¿no? Que exige que presenten índices más confiables y le han encomendado también la tarea a Lorenzino, ahora que ya no está más en el Ministerio de Economía. Uno supone que viene todo junto, ¿no? Un poco atado el paquete de tener algún tipo de indicador más confiable que este que elaboró Moreno con su intervención, ¿no? Sí, Kicillof en su momento cuando antes de ser funcionario, él tenía su grupo Senda, donde él mismo cuestionaba las cifras y hacían un índice con los índices provinciales, el IPC 9 provincias y demás. O sea, las cifras del índice de precios y demás indicadores están cuestionadas desde siempre. Hay que tomar la decisión política de volver a recuperarlas, de tener de nuevo, y para eso tiene que haber un cambio institucional importante dentro del INDEC. Claro. Bueno, Marcela, muchas gracias. Gracias a vos.